Muy buenos días. ¿Cómo está, hermanos? ¿Todos me escuchan? Bien. Eh, es un gusto estar acá con ustedes otra vez. Creo que la última, he predicado 3 veces en Huanchac solamente. He dado varias clases, pero prédicas creo que solamente 3 veces. Esa es la tercera. Si no estoy equivocado, 3 veces. Una cuando empezó la pandemia, cuando ya no había nadie acá, solo creo unos 20 hermanos. Y la otra cuando me fui a Brasil. Fue en el final de febrero, o sea, hace 7 meses. Entonces es un gusto estar con ustedes otra vez. No sé si todos me conocen, pero los que no conocen, yo soy Renato. Algunos le llaman Renatinho. Estaba escuchando el Renatinho. Soy de Brasil. Estuve acá trabajando con la iglesia como el hermano Fabio, Giovanna y Carol en el año pasado con otras 2 chicas. Y mi tiempo acá en Huanchac se acabó y regresé a Brasil. Vivo en Brasil. Pero he dejado a alguien acá, entonces he venido a visitarla. Y qué bueno que estoy acá con ustedes otra vez. De verdad es un gusto, siempre es maravilloso. Estaba hablando con mi papá ahora antes del servicio, estaba hablando que qué bueno que estoy acá con ustedes. Entonces, si tú no me conoces, mucho gusto, Renato. Otra cosa, por favor, tengan misericordia de mi español, ¿ya? Porque ya no hablo como hablaba antes. Entonces, a veces puedo estar ahí y hablar alguna palabra equivocada. Entonces, por favor, misericordia, ¿ya? Y si no sé, voy a preguntar a los hermanos que están acá hablando portugués o inglés y los hermanos me van a apoyar, ¿ya? Si olvido alguna palabra. Muy bien. Uno de los, estaba pensando, ¿qué puedo traer para la prédica? O sea, ¿qué puedo compartir con los hermanos? Y siempre una vez cuando estaba en Brasil estudiando, he preguntado a un hermano y él me ha dicho así, Renato, si tú estás en dudas sobre qué vas a predicar, predicas a Jesús, que está bien. Entonces, todo que tenga que ver con Jesús está bien. Entonces, esto voy a hacer hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, o si tú estás con tu celular, prendes tu Biblia en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Jesús según escribió Juan. Juan capítulo 1. No cierres tu Biblia porque quedaremos en ese texto toda la prédica. Hermanos, este para mí es uno de los textos más tenemos esa expresión acá en Perú, chévere. Para mí ese es el texto más chévere de los evangelios. Es como el evangelista Juan, el apóstol Juan, presenta a Jesús a nosotros. Él va a empezar y vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Muy bien, hermanos. Este evangelio fue escrito en el final del primer siglo. Todos los apóstoles ya estaban muertos.
Pablo, Pedro, Mateo, Bartolomé, todos ya estaban muertos. Ya habían sido muertos por Roma, por el Imperio Romano. Algunos muertos por espada, como Pablo, otros crucificados, como Pedro. Entonces, ya no había ningún testigo ocular que era apóstol junto con Jesús en ese tiempo. Más o menos en 95 después de Cristo, 90, 95, al final del primer siglo. Y en ese tiempo había podemos decir así, una herejía, un problema muy grande estaba surgiendo, era que había un grupo llamado los gnósticos. Ellos estaban hablando de que Jesús no era Dios. ¿Y por qué ellos hablaban eso? Ellos cogían un poco de la filosofía de Platón, que dice que la carne es mala, pero el espíritu es bueno. Y él dice que si todo lo que el espíritu hace es bueno, pero lo que la carne hace es malo. Entonces Jesús no podía ser Dios porque estaba en un cuerpo. Y si él estaba en un cuerpo, él era mal. Había otros pensamientos. Su nombre, gnósticos, viene de gnosis en el griego, que es conocimiento. Ellos decían de que ellos tenían un conocimiento que los apóstoles no tenían, de que este conocimiento podía llevar uno a Jesús, a Dios, que Jesús sí era Dios, o sea, que Jesús tenía esta potestad para salvar, pero este conocimiento más. Ellos también decían algunas otras cosas, decían que existía una palabra que en griego es logos, que esta palabra, este verbo, creó todo. Hay incluso hoy día un grupo que piensa así, que hay una energía, una palabra que controla todo, pero que no es un ser personal, que no tiene voluntad, que no tiene, no se entristece, no tiene ganas, no tiene placer, no es una persona. Entonces los gnósticos decían eso, de que había una palabra, un verbo, en griego logos, que controlaba, que creó todas las cosas, que controlaba todas las cosas, y que esto manejaba todo el mundo, esta palabra, esta energía, este logos. Ellos tenían otros pensamientos, decían de que Jesús vino como Dios y vivió como Dios hasta la cruz, y en la cruz el Dios, el Cristo, salió de Dios, de Jesús, y él murió, y después cuando resucitó, el Cristo regresó otra vez. Esos son los docetistas. Entonces hay muchas teorías que ellos tenían, y esto estaba causando daño a la iglesia en el primer siglo. Muchos hermanos se estaban alejando de la fe porque estaban empezando a creer en esta creencia, en esta filosofía. Y Juan escribe este evangelio para mostrar que no, que Jesucristo es Dios. Y el nombre de esta prédica he puesto Jesús, nuestro glorioso Redentor. Versículo 1 empieza, en el principio era el verbo. Esta palabra en el principio es la misma palabra que está en Génesis capítulo 1, que allá es Bereshit en hebreo, y en el griego es arque o enajé en griego. Es en el principio, el primer punto, el punto cero, donde todas las cosas fueron hechas. Jesucristo estaba allá. Él dice, en el principio era el verbo. Algunas traducciones van a decir palabra. En griego es logos. Entonces Juan está de acuerdo con los gnósticos. Está hablando, sí hay una palabra que creó todo y que maneja todo y que controla todo y que da vida a todo. Esta palabra sí existe. Este logos existe. Y dice, en el principio, él era esta palabra, este verbo. Y él dice que el verbo era con Dios, el verbo estaba allá con Dios. No, el verbo no fue creado por Dios. El verbo era Dios. Y él sigue y dice, y el verbo era Dios. Jesús no solamente es superior a los humanos, no solamente es superior a los ángeles, como dice Hebreos, pero Jesús es Dios. He puesto acá, no sé si ustedes todos ya han leído algo así, pero en el 325, creo, 325, el concilio de Nicea, la iglesia se juntó para ir en contra un hombre llamado Ario. Y él estaba hablando eso, de que Jesús no era Dios, que Jesús era hijo de Dios, pero no era Dios. Y en el credo niceno dice que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, coigual, co-verdadero, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, con los mismos atributos. Jesucristo, Juan estaba hablando de que en el principio él era este Dios. Él no estaba ya pasivamente, sino que también estaba ya activamente. Él estaba haciendo todo. Su palabra estaba construyendo todo. El mundo que nosotros conocemos, la vida, la naturaleza, el planeta, todo fue hecho por él. Y es lo que está hablando en el versículo 2. Dice, este era en el principio con Dios. Estaba ya cuando Dios creó todo. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Jesucristo no estaba ya como mirando a Dios y Dios estaba ahí manejando y haciendo todas las cosas. Jesús estaba haciendo junto con Dios, porque dice que sin él nada de lo que conocemos pudiera venir a existir. El mundo no fue hecho por un Big Bang. El mundo fue hecho por nuestro glorioso Redentor Jesucristo. Tú puedes preguntar a uno científico y puedes llegar a él y preguntar cuál es el tamaño, tamaño del universo. Él te va a decir, no lo sé. Le puedes preguntar a él, un científico, dice, ¿cuál es el tamaño del universo? Él le va a decir, no lo sé. Pero los científicos dicen que el universo tiene aproximadamente, o sea, de diámetro, si tú quieres ir de una punta a otra punta del universo, ellos dicen que son 93 billones de años luz. Y dice que, o sea, la grandeza física dice que a la velocidad de la luz es 300 millones de metros por segundo. Entonces, estoy hablando datos, pero ¿qué significa eso? Significa que si tú pudieras volar en la velocidad de la luz, que nadie consigue, 300 millones de metros por segundo, tú demorarías 93 billones de años para ir de una punta de un universo a otra. Pero lo que los científicos dicen es que el universo es finito, tiene un tamaño. ¿Por qué? Porque infinito es un atributo de Dios. Solo Jesucristo es infinito. Solo nuestro glorioso Redentor es infinito. Si nosotros estuviéramos más cerca del Sol, nosotros íbamos a derretir. Un poquito más lejos, íbamos a congelar. No estamos acá porque el caos nos ha puesto acá. Estamos acá porque nuestro glorioso Redentor, cuando construyó todo, nos puso acá. Dice, todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que fue hecho había sido hecho. Y él dice, tú puedes preguntar a un astrónomo, ¿cuántas estrellas hay en la expansión? Él te va a decir, no lo sé. Pero lo que ellos hablan es que las estrellas, hay más estrellas en el cielo, en la expansión, que granos de arena en todas las playas del planeta de todo el mundo. Acá no hay playas, pero allá en Brasil hay playas. Pero si tú estás por Arequipa o Lima, no sé, yo qué sé, intentas llenar tu mano con arena de la playa, poner así una tabla de vidrio como esta, esparramar todos los granitos de arena y empezar a contar. Tu mano nomás. Los astrónomos dicen que hay más estrellas en la expansión que granos de arena en todas las playas del mundo entero. Los astrónomos no saben cuántas estrellas tienen. Pero les digo, hermano, Isaías 40 dice que cuando nuestro glorioso Redentor llama a las estrellas por su nombre, ninguna de ellas falta. Este es el poder de nuestro glorioso Redentor. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de que fue hecho había sido hecho. Tú puedes estar ahí tú puedes mirar hacia afuera y decir, Renato, ese es grandioso. Puedo ver las estrellas, las montañas. El Salmo dice que la naturaleza muestra la gloria de Dios. Pero más con el pasar de los años, estamos más como que fascinados por el micro, no por el macro, pero el micro. Estaba viendo que hay un doctor llamado Dr. Lloyd, él fue premio Nobel de Biología, y él dice que los códigos genéticos, nuestras cadenas de ADN, no se forman por casualidad, de la nada, que ellas fueron puestas ahí por nuestro glorioso Redentor. Si tú sacas todas tus cintas, o sea, tus cadenas de ADN de todo tu cuerpo, tú puedes dar vueltas y vueltas en el planeta Tierra. Eso no es casualidad. Fue nuestro glorioso Redentor quien puso eso en nosotros. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada que fue hecho podía ser hecho. Versículo 4 y 5 dice, en él, en este verbo, en esta palabra, en este logos, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios da vida a todos, porque acá dice que en este verbo estaba la vida, y la vida acá no es solamente la vida acá en la tierra, el trabajo y todo eso, está hablando
del fuego de vida. En griego es pneuma, este espíritu, es Dios quien da eso. Esa es una prueba que Dios existe, es que nosotros estamos acá. Porque si Él cierra el oxígeno, nosotros no estaríamos acá. Él da la vida y Él continúa dando la vida y Él sostiene la vida. Dice que en Él estaba la vida. En este verbo, en nuestro glorioso Redentor estaba la vida. Y esta vida alumbraba a los hombres. Dice que era la luz de los hombres. Hermanos, estaba hablando en una clase semana pasada con un profesor y estábamos hablando estaba hablando de luz y tinieblas. Si realmente hay tinieblas o solamente es ausencia de luz. Y quiero preguntarles, ¿ustedes ya han visto alguna luz, por más pequeña que sea, tener miedo de las tinieblas? Si acá está todo oscuro y si yo enciendo acá una vela, la vela va a alumbrar este ambiente. No importa el tamaño de la luz, las tinieblas nunca prevalecen contra la luz. Es eso que está hablando. Cuando Jesús llega, esta luz, este verbo, cuando llega en la vida de uno, no hay pecado, no hay condenación, no hay enfermedad, no hay nada que sea más poderoso que que Jesucristo nuestro Señor. Y él sigue, versículos 6 a 9 dice, hubo un hombre, ahora le va a empezar a hablar de otro Juan, Juan hablando de Juan apóstol hablando de Juan el Bautista, y dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, está hablando de Juan el Bautista, y dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, de este verbo, esta luz, sino, a fin de que todos creesen por él. No era él la luz, sino para, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan Bautista, ahora él viene como un mensajero de Dios para preparar el camino para Jesús. Y Juan empieza hablando de que este verbo, esta palabra, esta luz que da vida a todos, que es Jesucristo, estaba ahora siendo llevado a conocer por Juan. Juan estaba preparando el camino para que llegue Jesucristo. Y él dice, él no vino, él no era la luz. Juan Bautista sabía de esto. Algunos pudieran pensar, por ejemplo, en algún momento, si tú puedes leer, creo que está en Lucas 3, unos llegaron a Juan Bautista y dijeron, ¿tú eres el Cristo? Tú eres el Cristo, o sea, porque él bautizaba a la gente, todos los pueblos venían hacia él para ser bautizados por él, por el bautizo de arrepentimientos, y unos preguntan a él, por ventura, ¿tú eres el Cristo? Y Juan sabía que él no era la luz. Como el apóstol está hablando, Juan el Bautista no era la luz. Pues puse acá, él no era el Cordero. Él mostraba el Cordero, ¿sí? Él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no era el novio, él era amigo del novio, ¿no? Él dice, yo no soy el novio, yo soy amigo del novio. Juan no era la luz, él dio testimonio de la luz. Él bautizó con agua y él dijo, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, que les bautizará con el Espíritu. Juan Bautista sabía de su misión. Y su misión estaba de acuerdo con lo que Juan estaba presentando, que Jesucristo estaba viniendo al mundo. Y él sigue, versículo 10. Ahora quiero que ustedes presten la atención en ese versículo. Dice, en el mundo estaba, 3 veces la palabra mundo aparece acá, 3 veces, ¿no? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces 3 veces la palabra mundo aparece acá, pero son 3 diferentes sentidos. En el mundo estaba, ¿cuál mundo? El mundo geográfico, el mundo, nuestro mundo, en el planeta estaba. Dice, y el mundo fue hecho por él. ¿Qué mundo fue hecho por él? La naturaleza, todo lo que existe acá fue hecho porque él ya habló en el versículo 3. Y él dice que el mundo no le conoció. Está hablando de qué? ¿Qué mundo? Las personas. Las personas no conocieron a Jesús. Entonces, y él mira que Juan está más lejos y está viniendo, ¿ah? Está hablando de que había un verbo, que era Dios, que estaba con Dios, que hizo todo, pero ahora tiene un hombre llamado Juan que estaba hablando de esta luz y ahora dice que él estaba en el mundo.
Entonces estamos creciendo. Ahora el verbo está en el mundo. Versículo 11 dice, a lo suyo vino. Estamos hablando en la clase dominical con el hermano Bruno, que estaba hablando de que los fariseos, Jesús vino para los judíos. Jesús vino para ellos. ¿Quién son los suyos acá? Los judíos. Pero dice que, versículo 11, y los suyos no le recibieron. Los judíos no recibieron a Jesús. Y fue justamente el tema bien largo que estamos viendo en la clase, que los judíos no recibieron a Jesús. Y uno puede preguntar, Renato, ¿es porque ellos no sabían? ¿Es porque ellos no tenían conocimiento? ¿Es porque ellos no tenían fe? ¿Es porque ellos no tenían evidencias? No, ellos tenían evidencias. Jesús hizo milagros, Jesús habló de las profecías, Jesús les mostró las escrituras, ellos tenían la Torá, ellos tenían todo el Antiguo Testamento, para ellos fueron los profetas, pero ellos no recibieron a Jesús. No sé si hay visitantes acá, pero cuidado, porque a veces Jesús te está mostrando su gloria todos los días, domingo a domingo, cada semana, cada mes, y tú estás rechazando a Jesús como los judíos hicieron. Y él dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él dice que los judíos no recibieron a Jesús, pero dice más, versículo 12, a todos. ¿Quién son todos acá? Todos de acá, todos de allá, todos analfabetos, todos doctores, todos negros, todos blancos, todos de Cusco, todos de Lima, todos de Perú, todos de Brasil, todos los que reciben a Jesús, los que creen su nombre, reciben el poder de ser hechos hijos de Dios. Pienso que Juan escribió eso acá de manera, o sea, propositadamente, porque él dice y él va a dejar claro, porque Juan no quiere que nosotros salgamos de acá con dudas cómo uno es hijo de Dios, porque él dice, versículo 13, dice, los cuales, ¿cuál? Los hijos de Dios que le está hablando, no son engendrados o son generados o nacen de sangre. O sea, eso no es hereditario. Esa palabra hereditario no es por herencia. ¿Ya? Entonces, estoy acá, tenemos dos ancianos, el hermano Rená, el hermano Carlos. Yo no soy hijo de anciano. Yo pienso que es una bendición ser un hijo de anciano, de un pastor de la iglesia, de un obispo de la iglesia. Pero Juan Carlos no es hijo de Dios, porque Carlos Mapartida es hijo de Dios. Marisabel no es hija de Dios, porque su padre es hijo de Dios. Carlitos y todos los demás Sarai no son hijos de Dios, porque el hermano Rená es hijo de Dios. No es de sangre, él está hablando, no es herencia. Mi padre es, ¿tú eres hijo de Dios? Claro que soy hijo de Dios. Mi papá es predicador, mi mamá es una mujer de oración, claro que soy hijo de Dios. Juan está hablando, los hijos de Dios no son engendrados por la sangre, no es herencia genética. No es que yo soy hijo de Dios y mi hijo ahora es hijo de Dios. Él dice, no, son los que creen en Jesucristo. Pero él dice también que no son engendrados, los cuales no son engendrados, versículo 13, ni por sangre, ni por la voluntad de carne. Entonces, ¿qué está hablando acá? Es que nadie puede decir, por ejemplo, yo viajé un montón mientras estaba acá en Cusco, fui a, no sé, Valle Sagrado, Pisa, con el hermano Bruno, fuimos a tantos sitios, Machu Picchu y todo eso. ¿Qué está hablando Juan? Está hablando, no es que tú estás ahí un día libre del trabajo, estás de vacaciones, ay, ¿sabes qué? Me voy a Arequipa, voy a descansar un rato, estaré por allá, o Trujillo, no sé dónde vas. Y te vas allá, llegas ahí, ves las montañas, la playa, un día bien bonito, tú sientas ahí en la arena y estás descansando con tu esposa y dices, ¿sabes qué? Yo declaro que yo soy hijo de Dios.
Eso no funciona. Él dice que no es la voluntad de carne. Solo Dios puede hacer, yo y tú, hijos de Él. Solo Él puede hacer eso. Las chicas están haciendo un trabajo en un orfanato con niños que son dejados ahí, no tienen padre y madre, con niñas específicamente. Si tú llegas en un orfanato y imagínate que tú estás ahí, yo soy casado, tengo mi esposa y me voy a un orfanato para visitar a las niñas. Y específicamente acá es el hogar de niñas, ¿no? Hogar de niñas. Y llego allá, estoy ahí y dice, una niña de frente llega a mí y dice, tú ahora eres mi papá. ¿Ella puede hacer esto? No. ¿Quién tiene la potestad de decir que ella es mi hija o no? ¿Quién tiene eso? El Padre. No es de la voluntad de la carne. Por eso Juan dice, ellos no son engendrados por la voluntad de la carne ni de sangre. Y aún más dice que no es de la voluntad del varón. Otro hombre no puede decir, seas hijo de Dios. Hermana Feli, tú eres hija de Dios porque yo estoy hablando que eres. No, eso no funciona. Juan dice que los cuales son engendrados de Dios, porque Dios dice que ellos son hijos por la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre. Entonces tú estás acá y tú quieres ser hecho hijo de Dios. No soy yo que voy a hacer eso. No son los ancianos que van a hacer eso. No son los diáconos que van a hacer eso. Es Jesucristo, es el propio Dios que te va a dar el poder de acercarse a Dios como hijo, porque tú crees en su nombre por medio de la fe. Versículo 14 dice, ahora Juan salió de lejos y ahora está cerca. Él dice, y aquel verbo, ¿se acuerdan que estaba hablando en el principio? Era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, estaba con Dios en el principio. Él dice ahora, y aquel verbo, aquella palabra, aquella energía que controlaba todo, aquella persona fue hecho carne. Entonces está hablando claramente en contra de los gnósticos, está hablando, no, esta palabra sí existe. Esta palabra que ustedes dicen, este verbo que controla todas las cosas, sí existe, pero él es carne. Él no es un espíritu, él no es un fantasma, él es carne, él fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Y él dice, y vimos su gloria. No fue nada que, Juan no está hablando de algo que dijeron a él. Está hablando de que él vio la gloria de Jesucristo. Y dice, gloria como del unigénito del Padre, el unigénito, el único hijo. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Jesús no vino lleno de justicia y de ira y de furor para matar a la gente. No, en su primera venida, dijo que él vino para salvar. Él vino a abrir las puertas de los cielos para que sus hermanos, sus coherederos, pudieran recibir y entrar en la familia de Dios. Y él dice que aquel verbo que controlaba todo, que era Dios todopoderoso, según Pablo, Filipenses 2, dice que se despojó de toda su naturaleza hasta se convertir en un bebé, y ahora estaba en el mundo. Este es el más gran misterio del cristianismo. Cómo que un Dios todopoderoso es un bebé. Está ahí envuelto en pañuelos, siendo cuidado por una mamá, por un papá, y crece y con poder, lleno del Espíritu Santo, salva pecadores, sana cojos, expulsa de demonios, resucita muertos y hace todo esto. Eso que le está hablando, aquel verbo, este Dios, ahora está en el mundo. Y hermanos, cuando yo leo estos 14 versos, hemos hecho una exposición bien rápida. No consigo no descansar en este Dios. O sea, este Dios que ha creado todo es mi Señor, es mi amigo, es mi Salvador. Y no, yo hablo mí, pero es nuestro, es tu Salvador, tu amigo. Y el propósito de esta prédica hoy es que podamos descansar en este Dios, en este verbo, en este Jesús, en este Salvador, que a veces miramos a Jesús solamente como un hombre común, o como un buen predicador, o como un hombre bueno que hacía buenas obras.
pero Juan dice que Él creó todo, que Él sostiene todo, Él da vida a todos, Él maneja todo, Él salvó a todos, Él abrió los cielos para todos. Este es Jesús, nuestro Señor. Y si tú, no sé si hay visitantes acá, pero sí hay, si tú no has tomado la decisión por Jesús todavía, el momento llegó. Tú no puedes decir que no conoces a Cristo, porque Juan nos presentó a Jesucristo hoy día. El apóstol Juan nos presentó a Jesús. Entonces, si tú quieres entregar la vida a este Señor, este Jesús maravilloso, acércate a los hermanos, pregunta a los hermanos, porque ellos te van a guiar para que tú puedas ser hecho hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, ya, hermano, porque tú ya crees en Cristo, ya has dado tu vida a Jesucristo. A veces nosotros, y quiero terminar con eso, a veces nosotros tenemos, en Brasil llamamos dor de codo. Cuando es un dicho que es cuando uno tiene envidia de otro. Por ejemplo, a ver, Fabio, su papá es famoso, él tiene una herencia, él es rico, tiene las ropas más bonitas, el carro más bonito, más potente y todo eso, tiene un trabajo bien bonito. Y yo tengo como que envidia, como que, ¿por qué Fabio y yo no? ¿No? A veces nosotros somos hijos de Dios y estamos ahí pensando en esto, ¿por qué esto y por qué no? Hermano, si tú eres hijo de Dios, tenemos una herencia que no puede ser, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo? Compararse, mancharse, todo eso. Primera de Pedro capítulo 1. Olvidé las palabras, ¿ya? Primera de Pedro 1. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú tienes esta herencia. Si tú estás acá y tú ya estás en Cristo, ya fuiste bautizado, estás en Cristo, tú ya eres hijo de Dios, tú eres familia de Dios. Dios no es un juez, Dios es tu Padre. Tú eres hermano de Jesucristo. Toda la herencia que Dios preparó para Cristo, tú también tienes. Y a veces nosotros no descansamos en eso porque estamos ahí afanados con las cosas del mundo. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias por escucharme. Que el Señor les bendiga. Saludos de la iglesia desde Brasil. Y un día espero verles en Brasil, recibirles allá en mi casa. Está abierto para todos, ¿ya? Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.